¿Se puede ver, chicos y chicas? ¿Estamos viendo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, como ya había indicado, el día de hoy vamos a hablar de lo que son esos tratamientos, esos procesos de tipo químico que se pueden realizar en las plantas de tratamiento de aguas residuales para lo que es el proceso de depuración de las mismas, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a ver que previo a esos procesos de tipo químico, ya hemos mencionado unos procesos de tipo físico que han tenido como objetivo remover ciertas partículas que hay dentro de estas aguas residuales y que el tratamiento de tipo químico nos estaría ayudando en ese proceso de esas partículas que no pude remover de forma química. Entonces, Gisela, por favor, ¿me puedes colaborar con la pregunta número 3? O sea, no vamos a empezar con la uno, sino con la 3, que dice, ¿cuáles son las especies coloidales que se hallan en el agua residual? Buenas tardes, ingeniera. Si le presento mi pantalla, es la 3 y la 12, son las dos preguntas que no pude resolver. La No 3 sé no existe. si la 3 y la 12. No, entonces sigamos con la 4. Lee la 4. Ya. La pregunta nos dice qué partículas son consideradas como sólidos sedimentables y pueden ser vistas a simple vista. Y la respuesta son que, bueno, las partículas son de tamaños muy grandes y pueden ser vistas a simple vista, como los detritus orgánicos, algas protozoarias, grava, arena, limo, entre otros. También los bichos en la materia en suspensión del tamaño de 10 micrómetros a 10 milímetros y más. Esas pueden ser vistas a simple vista y también pueden ser eliminados por los tratamientos de separación física, simplemente que conlleva la aproximación siguiente. ¿Le puedo presentar mi pantalla No, o no, no, así? la leeremos nomás. La Ah, ya, leeremos nomás. ya, está bien. Ya, esa es tu respuesta. ¿Y tienes qué partículas causan turbidez en el agua? Eh, Las sí, 5. las partículas coloidales a las 5, sí. Sí, las partículas dentro del agua superficial, las partículas coloidales son las causantes de la turbidez y del color, por lo que el tratamiento del agua está orientado a la remoción de estas partículas. Por eso se aplica lo que es la coagulación, posteriormente la floculación. Esa Muy, sería mi respuesta. ya, muy bien, Gisela, por tu colaboración. Entonces, fíjense, chicos, que como ya había indicado inicialmente, tenemos un montón de material particulado proveniente de estas aguas residuales, que pueden ser una mezcla de domésticas e industriales, las cuales van a tener diferentes tamaños de partículas en el agua y algunas van a estar disueltas, otras van a estar en suspensión, pero van a haber unas que son ya las llamadas especies coloidales, que son aquellas que nos causan turbidez, y esas coloidales son las que provienen de las arcillas, ¿sí? Que fue la primera pregunta que no encontraste, Daisy. Entonces, esas especies coloidales que se hallan en el agua son material particulado que proviene de los suelos, ¿no? Generalmente de arcillas. Y entonces dentro de esas arcillas encontramos el caolín, la hillita, la muscovita, la jailoicita, etcétera, que son compuestos que causan turbidez, ¿sí? Y obviamente dentro de esas especies coloidales también van a haber pedazos de grava, pedacitos de arena gruesa, arena fina, lodo fino, etcétera, que están en estos rangos de diámetro y que van a tener un cierto tiempo de caída, ¿sí? Entonces vale decir que este tiempo de caída me va a indicar a mí qué tan fácil es eliminar
una partícula a través de sedimentación. Entonces, fíjense chicos y chicas que hay partículas que son mucho más pequeñitas provenientes de bacterias y material coloide, que ya he dicho que son material arcillosos, que son tan pequeñas que tienen una densidad, a pesar de que tienen una densidad alta, su tiempo de sedimentación es muy lento. Fíjense que una bacteria puede sedimentar en 14 días, ¿sí? En cambio, una grava puede sedimentar en 0.013 segundos, ¿sí? Un coloide puede llegar a sedimentar en 4.12 años, ¿sí? Y fíjense que no va a depender tanto del diámetro, sino que va a depender de la propia densidad que se maneje y de si esta partícula es afín o no es afín al agua, ¿sí? Aparte de eso, tenemos otras especies que son importantes y que debemos remover en las aguas, tanto residuales o si estoy hablando de tratamientos de agua potable, que son las especies de tipo húmico, ¿sí? Estas especies de tipo húmico causan graves problemas cuando estoy hablando del tratamiento de agua para potabilización. ¿Por qué? Porque estas causan coloración en las aguas. Y el mayor problema de ellas, ¿cuál es? Que ellas son muy afines al agua y como son afines al agua se disuelven y al disolverse cuesta eliminarlas de los propios sistemas, ¿sí? Y aquí encontramos lo que son los ácidos fúlvicos, húmicos, el carbono húmico, etcétera. ¿Esto qué sería? Esto proviene de plantas o algas o material vegetal en descomposición, ¿sí? Que estarían ocasionando el color a las aguas. Bueno, entonces, Caterine, por favor, nos colaboras con la pregunta 7, que dice que son coloides hidrofóbicos e hidrofílicos. Está bien, Inge. Bueno, las respuestas serían los coloides hidrofóbicos no son rodeados de moléculas de agua. Dentro del agua no es espontáneo, por lo que se requiere la ayuda de medios químicos y físicos. Son generalmente partículas de materias inorgánicas. En cambio, los coloides hidrofílicos se dispersan espontáneamente dentro del agua. Son rodeados de moléculas de agua que previenen todo el contacto posterior entre estas partículas y son generalmente de materia orgánica. Ya, muy bien, gracias, Caterine. Entonces, bien, según lo que nos ha dicho Caterine y que está aquí especificadito, tenemos que hay unas partículas hidrófobas que son las que rechazan el agua y las hidrofílicas que son las que son muy afines al agua. Entonces podemos pensar que los aceites y las grasas son hidrófobas, ¿no? Porque ellas no se mezclan con el agua. Cuando usted derrama una gota de aceite encima del agua, usted sabe que esa gota de aceite va a flotar sobre el agua. ¿Por qué? Porque no se mezcla. Entonces, al no mezclarse, chicos, fácilmente yo puedo eliminarlas a ellas a través de ciertos medios químicos, como nos mencionó Caterine, haciendo de que ellas se conglomeren alrededor del propio químico y se sedimenten, se precipiten. Pero con las partículas hidrofílicas podemos tener la posibilidad de que como ellas ya están dentro del agua, si ellas están inmersas en el agua, fácilmente ellas se cargan y se conglomeran dentro de la misma estructura del agua. ¿Para qué? Para hacer esos sólidos más densos, más pesados que van a ir a precipitar. Entonces, tanto hidrofóbicas como hidrofílicas son fácilmente precipitables en las aguas cuando yo estoy agregando ese material o ese compuesto de tipo químico para realizar ese proceso que vamos a ver el día de hoy, que se llama coagulación, floculación. Entonces, fíjense chicos que aquí decidí colocar una imagen de un aireador. Este, si se fijan, es una paletita de un aireador. Y recuérdense que el aireador es una unidad de tratamiento de tipo físico que me va a ayudar inicialmente en la introducción del oxígeno disuelto al agua y que también me va a ayudar a que esas partículas hidrófobas que hay en las aguas se unan con la partícula de aire que se está introduciendo al medio y esta pueda flotar, ¿sí?
Entonces, es la importancia de saber si hay hidrófobas o hidrófilas dentro del agua, no solo sería para pensar en la unidad de tratamiento de coagulación, floculación, sino que fíjense que también podemos pensar de que es importante conocer cómo se comportan estas hidrofóbicas o estas hidrofílicas en unidades de tratamiento donde se está introduciendo aire, ¿no? Pero entonces, si vamos a hablar, perdón, de todos esos procesos químicos unitarios que podemos utilizar en el tratamiento de las aguas residuales, encontramos 4 procesos importantes. El primero es la precipitación química. Esta precipitación química tiene como aplicación dentro del tratamiento de las aguas residuales la eliminación de fósforo y metales pesados. Y obviamente va a mejorar la eliminación de sólidos en suspensión, que es a lo que le llamamos coloides que acabamos de mencionar anteriormente. Y esos sólidos en suspensión o sólidos disueltos están expresados en DBO, ¿sí? Tenemos otro proceso químico que es la adsorción, que tiene como aplicación la eliminación de materia orgánica que no ha podido ser eliminada con métodos convencionales en el tratamiento tanto químico y biológico, y que también va a ser muy empleado en lo que es el proceso de cloración, perdón, de las aguas residuales, ¿sí? Ese proceso lo vamos a ver más adelante. Y tenemos la desinfección, que es la destrucción selectiva de organismos causantes de enfermedades. Entonces, si hablo de esos organismos causantes de enfermedades, estoy hablando de bacterias, virus, protozoos, etc. Y la decloración, que tendría como aplicación la eliminación de cloro combinado, que está permanente en las aguas después de la cloración y que puede hacer susceptibles esas aguas a ser tóxicas porque puede convertir ese material en un material que puede ser cancerígeno para el ser humano, ¿sí? Entonces, todos estos procesos de tipo químico vamos a llevarlos en el curso y hoy vamos a empezar con lo que es la precipitación química. El día de hoy es bastante teórico, mañana vamos a ver lo que es la aplicabilidad del proceso, ¿sí? Cómo se diseñan esos resaltos hidráulicos, esos vertederos para hacer mezcla. Entonces, hoy simplemente vamos a ver la parte teórica de la precipitación química. Bueno, entonces, Germán, por favor, colabórame con la pregunta número 1. ¿Cuál es el objetivo de la coagulación, floculación? Gracias, ingeniera. La coagulación, floculación es una técnica química de tratamiento de agua que se aplica típicamente antes de un proceso físico de separación que suele hacerse por sedimentación o filtración, con el fin de mejorar su capacidad de eliminación de partículas. La coagulación neutraliza cargas y deforma una masa gelatinosa que atrapa o une partículas, aumentando su tamaño de modo que puede quedar atrapado en un filtro o sedimentar. La floculación mueve suavemente agitaciones partículas, haciendo un forma masas mayores que sedimentación con más facilidad o pueden ser filtrado. Eso sería según mi concepto, ingeniero. Gracias, Germán. Entonces, fíjense, chicos, que como nos ha indicado Germán y como ya lo hemos ido mencionando, este es un proceso de apoyo a los procesos de tipo físico, ¿no? Que podría ir antes de una sedimentación, perdón, podría ir después de una presedimentación y luego podría venir después del proceso de coagulación, floculación, podría venir otra sedimentación seguida de una filtración. Y también nos ha indicado Germán de que la idea es formar flóculos grandes que se sedimenten en la estructura para ir logrando ese proceso de depuración de las aguas residuales. Entonces, el objetivo inicial de esa precipitación química tiene la remoción de entre el 80 y el 90% de material
total suspendida. Y a esto es a lo que le llamamos coloide, el material coloidal. De remoción entre el 40 al 70% de DBO5, de remoción del 30 al 60% de DQO, de remoción del 80 al 90% de bacterias, ¿sí? Entonces, la idea es reducir concentración de metales, y ya dijimos anteriormente también de fósforo, y clarificar el efluente. Pero entonces, ¿cómo están cargadas esas partículas? Adrián, por favor, colabórame con la pregunta número 2. Un momentito, ingeniera. A ver, según lo que busqué, las partículas están cargadas por los iones que se adhieren fuertemente y se desplazan con ello, que forman una capa adherida o comprimida. Mientras que los iones se adhieren débilmente, constituyen una capa difusa, pero también hay un gradiente o potencial electrostático entre la superficie de la partícula y la solución. Esto se le puede llamar o se le llama un potencial Z. Bueno, no estoy seguro si esa es la respuesta correcta. Sí, sí, está muy bien, Adrián. Gracias, Adrián. Entonces, fíjense, chicos, que este material coloide, que ya hemos dicho que son arcillas u otro material particulado proveniente de los suelos o de la propia descomposición del material vegetal que se encuentra en las aguas residuales, o descomposición de material de tipo orgánico e inorgánico que salen de nuestras viviendas. Entonces, estos materiales coloides, como dice Adrián, pueden tener una carga en la cual pueden ser repulsiva de una a otra, de una partícula a otra, ¿sí? Estos coloides generalmente están cargados en forma negativa, ¿sí? Están cargados en forma negativa. Entonces, lo que se espera con esta precipitación química es, al adicionar el químico, hacer que se dé una cierta, se rompa esta, no se rompa, sino que se genere, cargas a través de las cuales se atraiga tanto el coagulante como el coloide, de modo que estas partículas empiecen a unirse unas con otras, ¿sí? Entonces la finalidad es simplemente romper ese grado de repulsión, generar un grado de atracción entre partículas y hacer que esta masa se haga más densa y más pesada, ¿sí? Entonces, en algunos casos, esa alteración, cuando se agrega ese químico, puede ser pequeño, y en otros casos puede ser muy grande, y eso va a depender de pronto tener que estar haciendo constantemente ensayos a nivel de laboratorio para poder encontrar la manera adecuada de poder realizar esto en la planta y de controlar esos factores de tipo físico-químicos que van a llevar a cabo el proceso. Entonces van a haber unas etapas dentro de ese proceso: coagulación, floculación. Aquí está dado, estos cuadritos me lo muestran en forma de proceso. Ahorita lo vamos a mostrar cómo se da con velocidades. Entonces la primera etapa es que ese coagulante se hidrolice. Al ser hidrolizado entra al agua y obviamente empieza ese proceso de desestabilización de la partícula. Van a haber una formación de unos ciertos compuestos químicos y poliméricos. Una vez de esa formación va a haber absorción de cadenas poliméricas por parte de los coloides, luego va a haber una absorción mutua de coloides y por último una acción de barrido, la cual voy a explicar ahora a través de una gráfica. Entonces, pero previamente a esa explicación, entonces tenemos aquí lo que son las propias unidades, o sea, qué unidades interactúan, ¿no? O juegan como están como parte de ese funcionamiento, esta precipitación química, y serían tres: lo que es la coagulación, la floculación y la sedimentación, que ya los había nombrado Germán. Entonces, en la coagulación la vamos a llamar mezcla rápida. ¿Por qué mezcla rápida? Porque aquí la idea es que tengamos unas ciertas revoluciones por minuto a través de las cuales se va a realizar esa mezcla o dispersión del químico, con el fin de que no solo se mezcle, sino que también se rompan esos enlaces
que hay dentro de esos mismos coloides y fácilmente estos se desestabilicen para poder unirse con el precipitante que yo estoy agregando. Entonces, eso lo voy a hacer a una velocidad entre 100 a 150 revoluciones por minuto y esa velocidad la voy a aplicar en un tiempo de 3 a 10 minutos. Fíjense que es un tiempo corto y unas velocidades rápidas. Por eso se llama mezcla rápida, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué se logra? La desestabilización de las partículas. ¿Por qué? Por ese propio movimiento y la interacción entre partículas para poder empezarse a formar ese conglomerado. La otra parte del proceso es lo que es la floculación o también llamada mezcla lenta, vale decir que una vez sucede esto, se debe disminuir la velocidad de mezclado. Fíjense que ahora aquí la velocidad está entre 30 a 50 revoluciones por minuto y esto se debe llevar a cabo en un periodo entre 10 a 20 minutos, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que pretendo? Que en esta mezcla lenta se dé la formación de flóculos. Entonces, aquí ya ha habido un proceso en el cual el coagulante se ha chocado, llamémoslo así, se ha chocado con ese material coloidal y se empieza a hacer la formación de ese flóculo más grande. Y una tercera proceso que se llama sedimentación, que aquí esperamos que todo esto que ya ha chocado sedimente en una parte de la unidad, donde los sólidos se van a separar del líquido, obviamente por la diferencia de densidades, y esto va a estar basado en la solubilidad del agua y de los diferentes compuestos que se han formado, que van a ser hidróxidos y sulfuros, ¿no? Dependiendo del tipo de coagulante que yo utilice. Entonces, en laboratorio se hace esa prueba para yo poder determinar esas características que necesito aplicar en la propia planta y eso se llama prueba de jarras, ¿sí? Entonces, a través de esa prueba de jarras, con un equipo de jar test, esto se llama de jar test o prueba de jarras, fíjense que tiene las paletitas con el fin de que se module la velocidad a través de la cual yo voy a hacer esa adición, velocidad y tiempo, para hacer mezcla rápida y mezcla lenta, ¿no? Entonces, aquí seguramente, aquí tenemos la jarrita con el agua sin todavía realizar el proceso. Fíjense que aquí ya se está realizando parte del proceso. Y esto va a ser, se hacen diferentes pruebas con diferentes concentraciones de coagulante, a diferentes velocidades y a diferentes concentraciones del propio coagulante, ¿sí? Entonces, así de manera gráfica, ¿cómo funciona esto para que sea más entendible? Ya hemos dicho que el coloide está cargado en forma negativa, que usted va a utilizar un mecanismo para hacer mezcla, y que el día de mañana vamos a ver qué mecanismo utilizamos en esas plantas. Aquí lo estaríamos viendo a nivel de laboratorio. Entonces, tengo un mezclador, adiciono mi coagulante con una cierta dosis que ya he calculado, y lo que sucede es que ese coagulante está cargado en forma positiva, y lo que hace es ir atrapando eso de material coloide e ir formando flóculos más grandes, que van a formar cadenas mucho más grandes, a lo cual le voy a llamar luego polielectrolito, y se van a ir a sedimentar, ¿no? Y esto va a quedar clarificado. Y obviamente al sedimentar, esto sí va a ser lodo, ¿no? Lo que queda en la parte inferior del sedimentador va a ser lodo. Entonces, el uso de la precipitación química, cuando hablo de aguas residuales, entonces me voy a concentrar en la eliminación de compuestos orgánicos e inorgánicos, metales pesados y nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Pero cuando hablamos en potabilización de agua, entonces muy seguramente lo que yo pretendo conseguir con esa precipitación química es remoción de turbiedad orgánica e inorgánica, o sea que no me quede con ningún color ni turbidez el agua, eliminación de productos que puedan estar generando olor y sabor, eliminación entre el 80 al 90% de material total suspendida, eliminación del 40 al 70% de la DBO5,
eliminación del 30 al 60% de la de QO5 y eliminación del 80 al 90% de las bacterias. Entonces, resulta que esos mecanismos de coagulación se da de diferentes formas. Entonces, aquí, por favor, me colabora nuevamente Gisela con el número 8. ¿Qué son las fuerzas de Van der Waals? Sí, las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas de atracción de Van der Waals, simbolizadas por E mayúscula, seguido de una A minúscula. Son factores de inestabilidad, son fuerzas de atracción producidas por el movimiento continuo de las partículas. Muy bien. Muy bien, o sea que primero ya son atraídas a través de esta fuerza de Van der Waals que generan entre partícula y partícula. ¿Y qué son las fuerzas de repulsión electrostática? Caterine, el número 9. Ingeniera, son las fuerzas que impiden la aglomeración de las partículas cuando éstas se acercan unas entre otras. Entonces, fíjense, chicos, que son dos fuerzas contrarias, ¿no? La Van der Waals, que quiere unir una partícula con otra, y la de repulsión electrostática, que es la de repulsión entre ellas mismas. Pero resulta que cuando usted adiciona ese coagulante, lo que sucede es que ese coagulante hace que esas cargas que son totalmente opuestas se debiliten. Y al debilitarse, a eso se le llama mecanismo de compresión, de la doble capa. Al debilitarse, lo que pasa es que se pueden atraer una partícula con otra y se puede atraer no solo una partícula con otra, sino que con el propio coagulante se atraen y se da ese proceso de coagulación, floculación. Entonces, por eso hay esa adición del coagulante, tiene que ser a una determinada velocidad con el fin de que estas fuerzas de Van der Waals que se atraen unas entre otras permitan que no solo entre ellas se atraigan, sino que haya atracción con el propio coagulante y que esas fuerzas de repulsión se vean disminuidas. Por eso es importante calcular en laboratorio cuáles esas revoluciones por minuto a través de las cuales se debe hacer esa agitación. Bueno, y tenemos otros mecanismos de coagulación, que es el mecanismo de absorción y de neutralización de cargas. Entonces, ¿esto qué es? Ya hemos dicho que los coloides están cargados. ¿Pueden ver el mouse, chicos y chicas? ¿Se ve el mouse? Sí. Sí, ya. Estas coloides están cargados en forma negativa, ¿sí? Entonces, cuando yo adiciono ese coagulante, estas partículas positivas del coagulante van a empezar a interactuar con estas negativas, con esta carga superficial que se genera sobre la partícula, para empezar a pelear, y al pelear entonces se va a introducir, venimos a esta otra parte, ¿no? Entonces se van a introducir unas negativas, van a quedar las negativas y cierta positividad va a entrar a la partícula, ¿no? O sea, como va a haber una difusión de ese coagulante dentro de la partícula, y a esto se le llama plano de cizallamiento, cuando ya ese coagulante ha vencido esa carga superficial de la partícula coloidal y ha podido introducirse al propio coloide, y ya hay como una mezcla. Y esa mezcla, ¿qué es lo que pasa? Forma una capa difusa que permite que haya una conexión entre una entre una partícula y otra partícula. Entonces, esto es lo que le llamamos absorción y neutralización de cargas. Pero hay otro mecanismo que se llama por atrapamiento de partículas dentro de un precipitado, que es el coagulante está interactuando, ¿verdad? Y las partículas están en el medio. Entonces, esas partículas son atraídas, fíjense, esto P que ven aquí, alrededor del coagulante, son atraídas por el propio coagulante y se adicionan a la pared del coagulante. Fíjense que es al revés. Aquí el coagulante se introdujo dentro de la partícula en neutralización, y aquí la partícula se adicionó al coagulante, ¿sí? Se puede dar, dentro de esos procesos se dan ambos, se puede dar absorción, se puede dar atrapamiento, ¿sí?
Y tenemos otro mecanismo que es por absorción y puente, que es cuando se utilizan coagulantes sintéticos. Ya vamos a ver más adelante que para mejorar ese proceso de coagulación, floculación, se adicionan a las aguas tanto potables como residuales, se adicionan unos ayudantes de floculación que pueden ser de tipo sintético y que son polímeros de cadena larga que ayudan en este proceso. Entonces, cuando utilizo ese tipo de coagulantes sintéticos y que son poliméricos cargados en forma aniónica, o sea, en forma negativo, lo que pasa es que se forman puentes, esas cadenas largas, este es el polímero, ¿no? Este es el polímero, forma puentes a través de los cuales se va a adicionar la partícula y va a quedar adherida al polímero y al coagulante metálico, ¿sí? Entonces es simplemente la adición del polímero y las partículas se van a ir adicionando a esa cadena polimérica una vez hayan sido ya coaguladas con el coagulante metálico. Eso ahorita lo voy a explicar bien. Tenemos otros tipos de coagulación, que es la coagulación por adsorción, que simplemente se presenta en aguas residuales que contienen muchos coloides, o sea que están muy concentradas, muy turbias, que tienen muchos coloides. Entonces la idea es adicionar una cierta concentración de químico y lo que sucede es que ese químico es absorbido por el propio coloide y igualmente se van pegando unas a otras, ¿no? Y la coagulación por barrido, que esta sería simplemente cuando tenemos una baja concentración de partículas coloides y en este caso simplemente el químico atrapa ese coloide y lo ayuda a coagular, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es coagulación o floculación ortocinética y pericinética? Germán, una ayudita ahí, Germán. El número 11. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bueno, ya definí dos conceptos. Floculación pericinética, producido por movimiento natural de las moléculas del agua y está incluido por la carga térmica. Este movimiento es conocido como el movimiento browniano. Solo influye en partículas con tamaños inferiores a un micrón. Y floculación ortocinética se basa en las colisiones de las partículas debido al movimiento del agua. Puede ser de origen hidráulico o mecánico. Muy bien, gracias, Germán. Entonces, fíjense, como nos ha leído, nos ha mencionado Germán, la pericinética es simplemente por el propio movimiento que va a tener la partícula. Fíjense, ella simplemente va a ser arrastrada por la mezcla que se está generando en el agua, ya sea la mezcla rápida o la mezcla, aquí estaremos hablando, perdón, de mezcla lenta, porque estamos hablando de floculación. Entonces, por el propio movimiento que hay entre ellas, dentro del agua, y se van a chocar unas con otras y van a golpearse y van a unirse y van a precipitar. Y la ortocinética es la que me está ayudando ese proceso de mezclado, ¿no? Entonces, el propio mezclador que está generando unas ciertas revoluciones por minuto y que ya hemos dicho que es más lento, entre 30 a 50, va a hacer que ese mezclado se genere, perdón, la colisión entre partículas y al colisionar estas partículas pues van a sedimentar, ¿sí? Y obviamente dentro de esos procesos se da tanto la ortocinética como la pericinética. Bueno, factores que pueden influir en la precipitación química. Adrián, ¿nos puedes leer, tienes alguno de esos factores? ¿Nos puedes explicar? Esa era la última pregunta. ¿Qué tienes tú acerca de esos factores? Ingeniera, de esa pregunta solamente pude conseguir, bueno, hasta donde pude ver la del pH, que tiene que estar en neutro. Bueno, puede variar de 6.5, no me acuerdo. Bueno, no respondí a lo que digamos, tengo entendido. La turbidez, no me acuerdo si era NTC o NTH, no tengo muy entendido esa pregunta, ingeniero. Ya. Bueno, estos factores, gracias Adrián de todas maneras, estos factores son los factores que se van a medir en
en los laboratorios y que me van a permitir a mí determinar cómo va a ser ese proceso dentro de cada una de las plantas a las cuales yo voy a estar de pronto operando o manteniendo. Obviamente, dependiendo del tipo de coagulante que se compra en la planta, va a ser el tipo de productos que voy a obtener. Entonces, por eso es importante el tipo de coagulante. Y dependiendo de ese tipo de coagulante, también va a ser el pH que requiera el tipo de coagulante. La temperatura, recuerden que la temperatura es importante por la viscosidad y la densidad que se genera, que va a tomar, perdón, que va a tomar el agua, y esa viscosidad y esa densidad van a hacer que el material particulado que se esté coagulando sedimente o no sedimente rápidamente, ¿sí? Estas sales disueltas, obviamente, vamos a necesitar, y vamos a ver ahorita cuando veamos las ecuaciones de tipo químico, van a ver que necesitamos que estas aguas tengan una cierta cantidad de alcalinidad para que se realicen esos procesos que estoy esperando, en esas eficiencias que se esperan. Y si hay más cantidad de sales disueltas en el agua, muy seguramente voy a requerir de más coagulante, ¿no? Las condiciones de mezcla es lo que hemos mencionado, que hay una mezcla que es rápida, otra mezcla que es lenta, que se va a realizar a una determinada velocidad en un determinado tiempo, que ya todo esto es a nivel de laboratorio. Y los sistemas de aplicación de coagulante, eso los vamos a ver el día de mañana, cómo se aplican esos coagulantes, qué tipos de dosificadores existen y cuáles son los más efectivos, ¿no? Y tipos de mezcla y color, pues vamos a ver, chicos, vamos a ver, no, sino que voy a mencionarles ahora que dependiendo de la coloración de las aguas cuando estamos hablando de agua potable, asimismo va a ser la propia eficiencia en la coagulación, floculación. Aguas potables, procesos de potabilización que tengan aguas que tienen muy baja coloración y muy baja turbidez, va a ser muy difícil realizar ese proceso de precipitación química. Entonces, la idea es que cuando tengamos aguas tan claras y que prácticamente todo ese material que yo deseo coagular está disuelto y no se logra detectar a través de coloración y de mediciones de coloración y de turbidez, vamos a tener que ensuciar un poco esa agua, adicionar un poco de arcilla o de material arenoso para poder hacer una mejor coagulación, floculación. Entonces, ¿qué productos se utilizan en la precipitación química? Hay variedad, chicos, variedad. Yo escogí los que más se usan en nuestro medio, pero hay muchos más de los que yo estoy mencionando aquí, ¿no? La cal es el reactivo más barato que usted encuentra en el mercado, pero tiene un problema muy grande, que es que cuando usted utiliza cal se generan grandes volúmenes de lodo, y tener grandes volúmenes de lodo en esas plantas de tratamiento de aguas residuales son un problema. ¿Por qué? Porque esos lodos, si no están bien secados, generan olores, empiezan a generar gases y hasta gusanos. Entonces, hay que investigar si realmente la cal sería un buen producto para utilizarlo en X o Y planta de tratamiento, ¿no? Habría que hacer ensayos de laboratorio para revisar qué volúmenes de lodo se van a generar. Lo que sí tiene como ventaja es que elimina sabores, color, olor, eso estaríamos hablando de agua potable, obviamente, material en suspensión, elimina manganeso, fluoruros, taninos, sílice y algunos metales pesados. También puede eliminar virus y bacterias, ¿sí? La soda cáustica, que también es el mismo NaOH, es un poquito más cara que la cal, genera menos volúmenes de lodos, es utilizado para control de pH en plantas de tratamiento, es bueno para lo que es la destrucción de virus y bacterias, y su lodo se puede aplicar fácilmente en la recuperación de suelos. Tenemos ahora los sulfuros, que pueden ser los sulfuros de sodio o los sulfuros de hierro. Esto tiene un tratamiento eficaz en bajas concentraciones, o sea, lo bueno de esto es que utilizo concentraciones muy bajitas de estos compuestos para que sea muy eficaz, pero aquí el problema es que los compuestos que contienen hierro
Luego pueden causar, si estoy hablando de tratamiento de agua potable, pueden ocasionar problemas en manchas en la ropa cuando la gente esté lavando la ropa. Entonces, de pronto, cuando estoy hablando de este tipo de tratamientos para agua potable, no me conviene utilizar compuestos que contengan hierro, porque la comunidad no lo va a aceptar. Tenemos el sulfato de aluminio, que es lo más utilizado, y van a ver que en la planta de CEMAPA, eh, que queda allá cerca al temporal, ellos utilizan sulfato de aluminio para hacer su precipitación química, ¿no? Lo bueno es que es disponible, es de bajo costo, el pH en el cual se puede aplicar pues necesita poca alcalinidad, porque fíjense que se aplica un pH entre 6 a 8, se caracteriza porque agrupa los sólidos suspendidos en agua y acelera la sedimentación, o sea que hace que los procesos sean rápidos, es un agente coagulante que disminuye la carga orgánica, que disminuye fosfatos, remoción de color y sabor, que produce flóculos pequeños y esponjosos, sus lodos tienen poco contenido de agua, o sea que por eso es que es muy usado el sulfato de aluminio, ¿sí? Tenemos el sulfato de hierro, que su uso como precipitante puede acompañarse con cal, o sea, podemos hacer una combinación de sulfato de hierro con cal. ¿Para qué? Para que no se me dé corrosión en las tuberías. Entonces, es muy utilizado cuando tengo aguas residuales mezcladas domésticas con industriales. Es un agente coagulante que disminuye fuertemente la carga orgánica, que produce flóculos grandes, que decantan rápidamente y el problema de ellos es que deja una coloración amarilla en agua. Entonces, fíjense, ¿no? Lo que les mencionaba, todo compuesto que contiene hierro deja coloración. Deja coloración, eso es lo único malito de utilizar el sulfato férrico. Tenemos el cloruro férrico, bajo costo de aplicación, puede utilizarlo, fíjense que aquí hay una posibilidad de utilizarlo para remover, si tengo problemas de sustancias orgánicas, de bacterias y de plancton en las fuentes de agua, puedo utilizar el cloruro férrico, pero ojo, a un pH entre 3,5 a 8. Pero si quiero remover hierro y manganeso, debo utilizarlo entre un pH de 8 a 9,5. Entonces va a depender del uso que yo le vaya a dar al cloruro férrico, asimismo voy a indicar o voy a revisar qué tipo de pH requiere este coagulante para poder utilizarlo, ¿no? Tiene una alta velocidad de reacción, eso es lo bueno de los compuestos con hierro, que reaccionan rápidamente y que el problema es que puede causar coloración y también olor, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas reacciones químicas que me indican cómo se dan esos procesos de coagulación dentro de las aguas, ya sean potables o residuales? Eso es lo mismo. Simplemente que si estamos hablando de aguas residuales, muy seguramente las concentraciones del coagulante que voy a tener que utilizar van a ser mayores. ¿Por qué? Porque voy a tener otras sales disueltas dentro de esas aguas residuales que van a requerir ciertos pHs, y esos ciertos pHs van a ser neutralizados, estabilizados con este compuesto que se llama el bicarbonato de calcio, ¿sí? Entonces, cuando yo adiciono sulfato de aluminio a las aguas residuales, siempre tengo que tener una porción alcalinizante, una forma de alcalinizar las aguas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la propia reacción se dé, de convertir este sulfato de aluminio en el coagulante. Cuando usted lo adiciona así solito, él todavía no le sirve a usted como coagulante. Él le sirve a usted como coagulante cuando él coge y se une con el bicarbonato de calcio y se forma sulfato de calcio e hidróxido de aluminio, donde el hidróxido de aluminio, que es el que tengo aquí, es el que va a hacer las veces de coagulante, ¿sí? Y este sulfato de calcio que va a pasar se precipita también con ese material que yo estoy eliminando con el hidróxido de aluminio. Entonces, fíjense que aquí se me forman dos precipitados, lo que es el sulfato de aluminio y el precipitado que se me va a formar
con el coagulante que se empieza a adicionar o se empieza a unir a ese material coloide que tengo en las aguas. Y obviamente como parte de esta reacción voy a obtener una liberación de dióxido de carbono a la atmósfera y obviamente agua también, ¿sí? Entonces es importante siempre considerar, chicos, que todo coagulante de tipo metálico, y cuando hablo metálico estoy hablando de aluminio, de hierro, de todos esos compuestos que vamos a hablar ahorita, requieren de una dosis de alcalinidad. ¿Para qué? Para poder formar el material que va a ser la precipitación. Entonces, si tenemos cal, fíjense chicos que igualmente si tenemos cal requerimos que esa cal ya se mezcle con una parte de alcalinidad, y aquí la alcalinidad está dada por el ácido carbónico. ¿Cómo sé que la alcalinidad, así no tengo un ratito? Todo lo que tenga HCO3 o CO3 es alcalinidad, ¿sí? Entonces, aquí el hidróxido de calcio se une con la alcalinidad para formar el carbonato de calcio, y luego este carbonato de calcio es lo que yo le llamo alcalinidad pura, y esta alcalinidad pura es la que me va a ayudar a hacer ese proceso de precipitación, ¿sí? Cuando hablamos de cal, fíjense que este sería el que me está haciendo la precipitación. En cambio, cuando hablábamos de sulfato de aluminio, el que me hace la precipitación es el hidróxido de aluminio, ¿ya? Entonces aquí tenemos que este va a ser el compuesto que va a ser la parte de coagulación, floculación. Y tenemos otro material coagulante que es el sulfato de hierro con cal, sumado con la cal. Entonces, fíjense que aquí en esta instancia la cal es la que le está suministrando la parte de alcalinidad a este compuesto de sulfato ferroso. ¿Para qué? Para hacer o formar el material que va a ser las veces de coagulante. Entonces, fíjense, se une el sulfato ferroso con el bicarbonato y tenemos el bicarbonato de hierro, que esto va a funcionar como coagulante, y tenemos el sulfato de calcio, que ya hemos dicho que esto es lo que precipita. Y este es el que se une con los coloides, ¿sí? Igualmente sucede con el bicarbonato ferroso o con el hidróxido ferroso, ¿sí? Entonces, todos estos son compuestos que requieren de alcalinidad para poder hacer ese proceso de coagulación, floculación. No me voy a quedar mostrando la estequiometría ni las fórmulas, porque ustedes son ingenieros civiles y a ustedes no les compete hacer esto en laboratorio, pero sí es importante que por lo menos tengan una noción de lo que sucede en el agua, ¿ya chicos? Por eso no vamos a hacer la parte estequiométrica. Bueno, y entonces encontramos que el sulfato de hierro y cal siempre, como ya he dicho, necesitan un porcentaje de alcalinidad, y cuando estoy hablando de hierro, chicos, es importante también que consideremos que el hierro necesita una porción de oxígeno para poder realizar todo su funcionamiento. Entonces miremos acá, fíjense que el hierro necesita de oxígeno para poder formar el compuesto que hace el precipitado, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de lo que es la depuración o el tratamiento de las aguas residuales con microorganismos. Van a ver que gran cantidad de esos microorganismos requieren de estos elementos de tipo químico para hacer su funcionamiento, pero que también requieren de oxígeno para que todos estos compuestos químicos sean utilizados por el microorganismo y puedan realizar todo ese proceso de depuración de las aguas. Bueno, aquí tenemos otras ecuaciones más que igualmente nos muestran cómo se forma, ¿no?, el compuesto coagulante que va a ayudarnos en ese proceso en las aguas residuales. Entonces, si utilizo, por ejemplo, cloruro férrico más agua, fíjense que aquí no necesito, aquí cuando el hierro está en forma +3,
no necesita adición de alcalinidad, sino que directamente se forma el precipitado, ¿sí? Se forma el coagulante que va a ayudarme a hacer el proceso de coagulación, floculación, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos el desulfato de hierro y cal. Entonces, fíjense que aquí, que está el hierro en forma +2, sí necesita ese compuesto que le está proporcionando la alcalinidad y para poder hacerse el compuesto coagulante y el precipitado propio. Y también podríamos tener este mismo, o sea, esto no es necesario que tenga cal, pero también podemos utilizarlo con cal. ¿Y cuando se utiliza con cal? Se utiliza con cal cuando tengo una alta concentración o carga contaminante alta en DBO y DQO en una planta. Entonces, si mi concentración es muy baja, yo puedo utilizar simplemente cloruro de hierro sin la adición del alcalinizante. Pero si la concentración es muy alta, y esto también todo a nivel de laboratorio debo de experimentar, ¿no? Y de qué manera me doy cuenta, pues midiendo DBO, DQO al inicio y al final, ¿no? Antes de realizar esa prueba de coagulación y después de realizar esa prueba de coagulación, para ver cómo me ha ido con respecto a esa eliminación que yo espero lograr con ese proceso de coagulación, floculación. Bueno, resulta que muchas veces esos procesos de coagulación, floculación con esas sales metálicas que he mencionado anteriormente, que son el hierro, el aluminio, el mismo calcio, en sus diferentes combinaciones de tipo químico, muchas veces al adicionarlos necesitamos grandes cantidades dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales, unas concentraciones muy grandes, lo cual hace que sea muy costoso para la planta. Entonces, se suele adicionar polielectrolitos como ayudantes de floculación. Entonces, cuando tenemos estas cargas contaminantes altas, debo de buscar quién me va a ayudar en esa floculación para que se dé más rápido y para que yo tenga que utilizar en menor porcentaje el coagulante metálico, ¿sí? Entonces, podemos encontrar como ayudantes de floculación la sílice activada, que se emplea con sales de aluminio, que consiste en una solución de ácido polisílico. Puedo usar también arcillas bentonitas, que son añadidas como lechadas para aumentar la frecuencia de colisiones. Y esto era lo que indicaba anteriormente, chicos, que cuando tenemos tratamiento de agua potable, aguas que son muy claras, que tienen bajos porcentajes de turbidez o de coloración, lo que se hace es tratar de ensuciarlas un poquito para que el proceso se dé más fácilmente, ¿sí? Entonces agregar arcillas o bentonitas para poder mejorar ese proceso de colisiones de partículas con el mismo coagulante. Y estas arcillas estarían actuando como ayudantes de floculación, ¿no? Y otros floculantes minerales que podría utilizar sería el carbón activado en polvo, la arena fina, para que se den precipitados más rápidos. Entonces, ¿cómo funciona esto, chicos? Resulta que un polímero es una macromolécula, que tiene un montón de una misma unidad. O sea, tiene muchas unidades simples repetidas y eso se llaman monómeros repetidos, ¿sí? Y eso, varios monómeros repetidos forman un polímero, los cuales poseen ciertas cargas. Ellos pueden ser no iónicos, aniónicos o catiónicos. Y ellos se pueden adicionar de 3 formas diferentes. Pueden ser de polímeros orgánicos naturales o polímeros sintéticos. Perdón, que creo que me salté aquí. Esto es lo que quería mostrar. Entonces lo puedo adicionar de 3 formas. Lo puedo adicionar primero como coagulante. Pero ojo, si yo adiciono un polímero como coagulante, necesito mucho polímero, ¿sí? Y necesito que
Adicionar tanto polímero que al final eso no sería económicamente aceptable. ¿Por qué? Porque al adicionar polímero, recuerden que estos son de floculación, vale decir que el polímero va a actuar en un medio en el cual las revoluciones por minuto sean muy lentas y que las colisiones sean muy controladas, entonces tendríamos que demorar mucho tiempo esperando a que ese polímero haga esas veces de coagulación, floculación. Entonces no me conviene adicionar al agua solo polímero. Entonces puedo utilizarlo como ayudante de coagulación, pero tampoco me conviene. ¿Por qué? Porque si yo lo adiciono en el mismo momento en que adiciono el coagulante, ¿qué pasa? Que el espacio que tendría que estar ocupando el coagulante lo va a ocupar el polímero, y entonces el proceso se va a dar más lentamente, ¿sí? Porque el polímero es una cadena más larga y va a ser más complicada la colisión. Entonces me conviene utilizarlo directamente como ayudante de floculación. Entonces vale decir que usted primero lo que hace en la planta es adicionar el coagulante metálico, que ya hemos dicho que son sales de aluminio o de hierro o cal. ¿Para qué? Para que en este proceso de coagulación, a través de esa mezcla rápida, se den esas colisiones y ese rompimiento y desestabilización de la partícula, y una vez se dé ese proceso y empiece a hacerse la floculación en esa mezcla lenta, ahí adiciono ese polímero. ¿Para qué? Para que esas cadenas largas o esa cantidad de monómeros que están unidos uno tras del otro ayuden o enreden, fíjense, enreden todo eso que ya se ha formado con la sal metálica. Entonces lo que hace el polímero es hacer flocks más densos, más pesados, para lo cual se estaría generando un proceso más rápido. Entonces tenemos polímeros de origen orgánico naturales, que pueden ser el almidón de yuca, el almidón de papa, el almidón de maíz, la penca de sábila y algunas gomas. O tenemos polímeros de tipo sintético, que han sido producidos por la transformación química de los derivados del petróleo, y entre ellos podemos encontrar las poliacrinas, las policridas, que simplemente se van a adicionar al agua, como ya he mencionado, después de ese proceso de coagulación. Entonces aquí les presento una tablita donde nos muestran variedad, ¿no?, de coagulantes o floculantes de tipo natural. Entonces, chicos, de pronto pensando en tratamiento de efluentes provenientes de una zona rural o de una vivienda, o de esas viviendas o esas comunidades que quedan tan apartadas y que necesitan realizar un proceso de depuración de sus aguas residuales, ahí sí podríamos pensar en dar estas opciones, fíjense, estas opciones de tipo natural, como coagulantes floculantes, ¿sí? O sea, simplemente pensar o enseñarle a la gente cómo hacer su proceso una vez recogen sus aguas grises de su vivienda, hacer de pronto primero un proceso de sedimentación, de cribado, de sedimentación. Luego podrían tener un proceso de coagulación, floculación con adición de este tipo de polímeros, y luego un proceso de filtración, y esas aguas ya podrían utilizarlas de pronto para el lavado de pisos, para riego de sus cultivos, qué sé yo, para el uso que ellos quieran darle. Entonces este podría ser una forma o una alternativa de coagulación, floculación para esas zonas de tipo rural, ¿no? Entonces, fíjense, se puso la tuna, los almidones de maíz, de papa, de yuca, de trigo, la gelatina, incluso hasta la moringa la utilizan para hacer coagulación, floculación. Bueno, entonces eso sería hablando de lo que es el proceso coagulación, floculación. Ahora sí nos vamos a ir a algo más específico, que es la eliminación de fosfatos de las aguas residuales, que hemos dicho que es uno de los objetivos que tendría la precipitación química en aguas residuales. Recuerden también que nuestras agüitas residuales que vienen de nuestros bañitos contienen una gran cantidad
de fósforo, ¿no? De fosfatos provenientes de la orina y de las heces fecales. Entonces, en un agua residual urbana podemos encontrar de 5 a 20 miligramos por litro de fósforo total, del cual de 1 a 5 miligramos por litro es orgánico, ¿no? Que provendría de las heces fecales y de la orina. Y el resto sería de tipo inorgánico, sería de 1 a 5 y el resto sería de tipo orgánico. Fíjense que es una concentración alta si tenemos de 5 a 20 el total, ¿sí? Entonces la idea es que esto no llegue a nuestros cuerpos de agua porque se genera lo que es la eutrofización, que ya hemos hablado que la eutrofización sería una degradación de esos cuerpos de agua que están estáticos y que se podría generar olores y daño y deterioro al medio ambiente, ¿no? Entonces, para ello, yo puedo eliminar estos fosfatos a través de tratamientos de tipo biológico o con precipitación química, ¿sí? Entonces, cuando hablo de precipitación química, entonces estoy hablando de un proceso de este estilo. Puedo pensar en que hago una preprecipitación, donde entra el afluente, a tratar a una mezcla rápida. En la mezcla rápida ya hemos dicho que primero adicionamos la sal metálica. Esa sal metálica ya también dijimos el día de hoy que puede ser de aluminio, de hierro o puede ser cal. Una vez se da la mezcla rápida, adicionamos ese polímero para ayudarnos a este proceso y viene a una sedimentación primaria donde espero que este fósforo sea precipitado aquí, ¿sí? En el fango. Este fósforo ya lo estoy eliminando aquí en el fango. Y obviamente para que esta agua no sea séptica, le suministro un proceso de aireación, le suministro oxígeno, y luego podría tener un proceso de sedimentación secundaria y luego ya un efluente final. Entonces aquí estoy pensando en una preprecipitación. ¿Por qué pre? Porque lo estoy haciendo aquí, fíjense. Aquí estoy pensando en la sedimentación primaria, estoy pensando eliminar los fosfatos. O puedo pensar hacerlo en una coprecipitación. Entonces, cuando hablo de coprecipitación, ya estoy teniendo un tratamiento mucho más, estoy dejando que las aguas residuales previamente tengan un tratamiento antes de eliminar esos fosfatos. Entonces, aquí entra el agua residual a una sedimentación primaria. Recuerden que si es una sedimentación primaria, simplemente se deja decantar el agua, se generan unos fangos, luego viene ese proceso de aireación, estoy introduciendo oxígeno disuelto, adiciono la sal metálica, aquí estoy haciendo ya la coagulación, floculación, luego adiciono el polímero y aquí en la sedimentación secundaria voy a obtener aquí la precipitación o la eliminación del fosfato. Por eso se llama con coprecipitación, después de haber hecho un previo tratamiento. O lo puedo tener como una posprecipitación, ¿sí? Donde entra el agua residual, tiene una precipitación, una sedimentación primaria, viene a un tanque de aireación, después del tanque de aireación viene a un sedimentador secundario, aquí adiciono la sal metálica y ojo, aquí espero que los fosfatos sean eliminados en el filtro. ¿Por qué? Porque aquí ya adicioné el coagulante y espero que todos esos flocos se queden aquí atrapados en este filtro de tipo terciario y ya me salga el efluente clarificado, ¿sí? Entonces esos son los mecanismos que usted tiene para eliminar esos fosfatos del agua. Entonces, ¿qué reacción química se lleva cuando usted adiciona cal? Cuando usted adiciona cal, simplemente es la cal que se está ligando, se está adicionando el propio fosfato y se forma lo que es la hidroxilapatita. Y esto es un compuesto que es insoluble, que simplemente va a precipitar, ¿sí? Y obviamente cuando usted trabaja con cal, va a tener que hacer trabajo en laboratorio para ver de manera estequiométrica qué concentración requiere de cal para eliminar la cantidad de fosfatos que usted tiene en el agua, ¿sí?
Y si tenemos fosfatos con la adición de aluminio, con la adición de hierro, entonces ahí están las ecuaciones de tipo químico que representan esa eliminación de fosfatos y de fosfatos a través de estos dos compuestos en el agua, ¿no? Cuando yo utilizo cal, necesito concentraciones más elevadas, fíjense. Necesito concentraciones más elevadas de cal para eliminar los fosfatos que cuando utilizo compuestos de hierro o de aluminio. Pero aquí el problema es que la cal es lo más económico que encontramos en el mercado, chicos, en comparación del sulfato de aluminio o del sulfato férrico. Entonces, por eso muchas veces se prefiere comprar cal, así tengamos unos altos volúmenes de formación de lodo al final del tratamiento de las aguas residuales, a tener bajos volúmenes de lodos y costos mayores, ¿no? Es utilizando aluminio y hierro. El tipo de precipitados que se van a formar cuando estoy eliminando fosfatos algunos van a ser de forma cristalina, esos parecen al azúcar, ¿no? Se forman precipitados muy parecidos al azúcar o a la sal. Usted ya sabría de pronto cuando ve sus lodos y encuentra este tipo de precipitados así en forma de sal o de azúcar, sabe, esta agüita residual tenía harto contenido de fosfatos, ¿no? O pueden ser de tipo granulares, o sea, que se meten dentro de o sea, se combina no solo lo que se está eliminando por fosfatos, sino que también se combinan esos fosfatos con ese material orgánico que hay dentro de las aguas residuales y se forma un precipitado granular. O pueden estar también finamente divididos en material muy, muy pequeño, que no se puede ver a simple vista el precipitado de fosfatos, o pueden ser también gelatinosos y forman una masa pegajosa y espesa que dan una apariencia no muy agradable y unos colores tampoco no muy agradables, ¿no? Que pueden ser gelatinosos. Eso va a depender de cómo usted controla todos esos parámetros dentro de la planta, porque puede ser que usted los calcule en laboratorio, ese parámetro de pH, de temperatura, de concentración de coagulante, de concentración de alcalinidad, pero que llegado a la planta, recuerden que las plantas de tratamiento a diario van a tener variaciones de carga contaminante. Entonces usted tiene que estar pilas con esas variaciones y si no hay un laboratorio de agua dentro de su planta de tratamiento, le va a quedar difícil hacer ese control, ¿no? Y de tener todos los días un precipitado cristalino, un precipitado granular, seguramente va a haber una variación de esto dependiendo de la carga orgánica que se maneje diariamente, ¿sí? Eso de chicos, no sé si hay alguna pregunta con respecto a toda esta parte teórica que hemos avanzado el día de hoy. Adrián, dime. Ingeniera, usted mencionó que generalmente por el tema de la cal, generalmente prefieren tener costos menos elevados en acuerdo a ese tratamiento y tener más, cantidades de lodo, ¿no? Ujú. Hay que tener menos cantidad. Pero a largo plazo, ¿cuál sería, digamos, el tema de, según la experiencia que usted también tiene, cuál sería, digamos, la opción más óptima? Tener, digamos, una buena calidad una calidad sustentable de tratamiento, por más que sea un poco más caro y tener menos cantidad de lodo, porque eso yo creo que también sí necesita un mantenimiento. Sí, fíjate que hay un problema bien grave con la petar de Sacaba. Esa petar utiliza filtros percoladores. Y cuando diseñaron esos filtros percoladores, no analizaron que obviamente a pesar de que es un tratamiento de tipo biológico, ha generado sus sedimentadores primarios y secundarios, han generado altas cargas de lodos.
Y el problema ahora es que en las eras de secado, o sea, los espacios donde se secan esos lodos, así se llaman aras, perdón, aras de secado, son espacios donde simplemente se dejan secando los lodos porque ellos salen con un volumen grande de agua, ¿no? Un porcentaje alto de humedad, no les da. Y lo que estás mencionando, ¿no? Que la cal produce volúmenes gigantes. Ellos han tratado incluso de secar esos lodos adicionando cal. Y se han encontrado que al adicionar cal van a tener unos lodos más grandes. Entonces el problema se les ha hecho mucho mayor. Entonces sí es importante, chicos, cuando ustedes estén diseñando, obviamente ustedes están de la mano del químico, ¿no? Del laboratorio de apoyo, que no le dejemos todo a la cal. La cal es muy buena en cuanto al proceso de estabilización de pH, pero solo de pH, no utilizarlo como coagulante en total. ¿Por qué? Por este problema que se generan de los lodos. Entonces, sí, Adrián, muy bien tu pregunta. Mira que ya en el medio estamos viendo ese tipo de problemáticas, que no hay ahora cómo disponer esos lodos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos lodos cogen y le dicen a la gente de la zona que se los lleve para la maica, para que sean eh, fertilizantes para sus cultivos. Y obviamente sirven como fertilizantes, pero fíjate que esos lodos no están totalmente tratados porque simplemente están un pequeño tiempo en las aras de secado y les adicionan cal. Y el problema de esos lodos no solo es que tengan virus, bacterias, parásitos, sino que también tienen metales pesados productos del propio tratamiento y que son cosas que desafortunadamente no se estudian y que nosotros como consumidores lo estamos llevando a la boquita con el tomatico, la lechuguita, ¿sí? Todas las verduritas que estamos consumiendo. Entonces es como que analizar más allá, ¿no, Adrián? Ir más allá, cuando tenemos esa posibilidad nosotros como ingenieros, ir más allá, pensar qué va a pasar más adelante con la producción, no solo del agua residual, sino de los lodos que se generan. ¿Y cómo salen esos lodos? Si salen estabilizados. ¿Estabilizados qué quiere decir? Que ya no reaccionan para nada. ¿No? Que si yo hago una muestra o un análisis de lodo, este ya no va a tener ningún tipo de microorganismo que me afecte o que no tenga esa concentración de metales pesados. Y recuerden que los metales pesados son los que pueden ocasionarnos a largo plazo por acumulación cáncer o degeneración en nuestras células, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta, Adrián. Sí, muchas gracias, ingeniera. Ok, gracias a ti, Adrián. ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? Bueno, chicos, sí les invito, por favor, a que de aquí a mañana me digan los grupos de trabajo. Y si no tienen grupos de trabajo, desafortunadamente yo los voy a armar, ¿no? Necesito ya sus grupitos de trabajo de 3, porque ya necesito darles el trabajo. Cada grupo de trabajo va a tener una optimización de una petar. Entonces, ¿somos cuántos? No, los grupos serían de cuatro personas, integrantes 4 personas. Si no los van a tener, si mañana no me salen con los grupitos, yo los voy a armar por lista. Y yo preferiría que ustedes se conocen, que ustedes tengan ya su grupito de trabajo. Entonces mañana veremos eso para ya entregarles el trabajo, si no es el día jueves, el día sábado se los estaría subiendo a través del Classroom ya. Y luego les explicaría en qué consiste el trabajo. Ingeniero, una consulta. ¿No se podrían grupos de 2 quizá? No, porque es que van a hacer muchos trabajos, si es una optimización de una planta. Entonces siempre es trabajito que hay que realizar. Ustedes no se conocen, chicos, yo creo que se conocen, ¿o no?
O prefieren que yo haga por lista. Lo otro es que yo lo haga por lista y así no hay ningún problema. Entonces no se me va a quedar ningún rezagadito por ahí y todos vamos a estar trabajando. Bueno, entonces eso piénsenlo hasta mañana, chicos. El día de mañana vamos a ver lo que es la parte aplicativa, ¿no? Para ustedes como ingenieros civiles, cómo vamos a pensar en esos resaltos hidráulicos para hacer la mezcla, cómo son esos dosificadores para hacer esa adición de esos químicos a la planta, ¿ya? Entonces nos vemos hasta mañana, chicos. Si mañana no tenemos listado, yo simplemente a través de lista voy a decir quiénes se unen y así entregaríamos el trabajito. Es importante también, chicos, que aprendan a trabajar con personas que nunca han trabajado, porque así va a ser en la vida real, muchachos. Así en la vida real te toca trabajar con gente que a veces vas a tener mucha afinidad y con gente que no vas a tener afinidad, pero te toca dar un resultado. Van a ver con qué cosas se van a encontrar más adelante. Hay que sortearlo, chicos. Esa es la vida. Bien, chicas y chicos, que tengan un buen resto de día. Nos vemos mañana. Hasta mañana.